Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor David Gutiérrez Alcalá. Por favor, ¿me puede confirmar que la imagen y el audio están correctos? Buenos días, profe. Sí, ¿Cómo todo estás? correcto. ¿Cómo está, señorita? A ver, señorita Melody, me dijo. Marisol. Ah, Marisol, ¿no? Marisol era cuando yo era un niño de unos 6, 7 años, había una cantante española que estaba de moda que se llamaba Marisol. Fue una superestrella porque se dice que desde niñita cantaba y actuaba en películas y en series. Entonces, para las personas mayores, Marisol era un referente en la música de aquellos años. No sé si tu mamá, tu abuelita te habrán contado. Sí, había una chica Marisol, una No, la española, verdad, no, no sabía. una cantante sobre todo española. Cantaba muy bonito, ahí están sus canciones en internet, en YouTube, busca Marisol. Fue bien famosa. Claro, yo en esa época tenía 5 o 6 años y Marisol ya tenía más de 20 años, ¿no? Y ahorita debe ser una viejita, ya falleció, ¿no? Pero tuvo una gran fama durante esos años. Bueno, les comento esto porque lamentablemente economía solamente tiene una hora y es para hacer un poquito de tiempo, ¿no? Ya hay 13 participantes, menos 2 serían 11. Y ya son las 8:02 y sí, pues 8:02, ¿no? Entonces, son en realidad dos temas, ¿no? El sector externo y el comercio internacional. Por lo menos hacer un repasito sobre esto, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar. A ver, Ya, profe. ahí está, mire, el sector externo. El sector externo nos da la idea que es toda esa actividad económica fuera del país, ¿no es cierto? Más allá de las fronteras del Perú, en el sector externo, ¿no? Entonces, como acá se señala, es el intercambio de bienes y servicios entre los residentes de diferentes países. O también a veces ponen entre los residentes de un país y el resto del mundo. También pueden poner esa forma, ¿no? Residentes de diferentes países. Por ejemplo, hay una actividad comercial bastante intensiva entre Perú y Estados Unidos, entre Perú y la Unión Europea o entre Perú y China. Y a nivel latinoamericano de Perú con Chile, ¿no? Tienen un intercambio de bienes y servicios bastante intenso, bastante activo, ¿no? Entonces, este sector externo surge como consecuencia de que no todos los países producen los bienes y servicios que necesitan. O sea, ellos no, el Perú o el propio Estados Unidos, la propia China, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, que son grandes potencias económicas, no son autosuficientes. Su economía no produce exactamente todo lo que ellos necesitan, ¿no? Es necesario comprar bienes, servicios, insumos, capital fijo, etcétera, en el extranjero. O sea, en el mercado, en el sector externo, ¿no es cierto? ¿No? Dice, para satisfacer su demanda interna, o sea, lo que ellos necesitan. Por ejemplo, nosotros los peruanos, esta computadora que usted está usando, que yo estoy usando, es importada, ¿sí o no? ¿No? Los televisores con los cuales vemos nuestros noticieros, nuestras películas, lo que sea que tú hagas con el televisor, también son bienes importados, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí mi televisor, estoy viendo aquí mi Blu-ray, ¿no? Eso es importado, ¿no es cierto? Entonces, esa es una demanda interna. Ahora imagínate a nivel de industria. Imagínate también una serie de bienes, una serie de servicios, una serie de maquinarias, equipos, herramientas, insumos en el sector agrario, en el sector minero, ¿no? Y así por el estilo. ¿Ok? O sea, nada del otro mundo, ¿verdad? Ese es el sector externo, ese es el comercio internacional. ¿Cuáles son las formas del comercio internacional? Mira, acá están las dos formas famosas. Las exportaciones y por supuesto por acá las importaciones. ¿Ves? Las exportaciones son simbolizadas con la letra X mayúscula. Tú exportas cuando vendes productos nacionales, puede ser bienes y servicios, en un mercado extranjero. Por ejemplo, el Perú exporta enormemente minerales o el Perú exporta papa, ¿no? Alimentos. ¿Te das cuenta? Somos exportadores de materias primas, especialmente minerales. Y lógicamente cuando tú exportas, cuando tú vendes los productos nacionales en los mercados extranjeros, van a pagarte. Y ese pago se convierte en el ingreso de divisas.
¿ya? Si le vendemos a China, si le vendemos a Rusia, si le vendemos a Chile, a Argentina, pues ellos nos pagan. Y nosotros, según los contratos, aceptamos mayormente el pago en dólares. Pero también podría ser en euros o podría ser en yuanes, ¿no? Estas son las divisas. Las divisas son las monedas extranjeras que tienen gran capacidad de pago, ¿no? O sea, no cualquier moneda es considerada divisa internacional. No solamente son divisas las monedas más fuertes, más poderosas del mundo, ¿no? Por sus economías. ¿Ya? Entonces, cada vez que exportamos ingresan divisas. Tenemos las llamadas exportaciones no tradicionales y las exportaciones tradicionales. Ya, las no tradicionales son las que se han venido desarrollando en los últimos 30, 40, 50 años, digamos. Han ido creciendo un poquito, pero no demasiado, porque la industria en el Perú, el valor agregado es muy limitado. Más bien se buscaría, ¿no?, que haya más exportaciones no tradicionales, ¿no? Mira, exportaciones no tradicionales, ¿eh? Venta hacia el exterior de productos que tienen cierto grado de transformación o aumento, acá está, mira, de su valor agregado. O sea, no solamente exportamos una papa simple, ¿no? Sino que la papa, además de seguir un proceso orgánico seleccionado, producimos la papa, la metemos en un proceso industrial en el cual es cortada y embolsada, sellada al vacío. Y esa bolsa de papa ya cortada, preparada para freír, la exportamos a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay cierta variedad de papas que nosotros los peruanos vendemos a empresas extranjeras. Por ejemplo, esa empresa norteamericana que vende hamburguesas a nivel mundial, ¿cómo se llama? McDonald's. Esa usa papas peruanas, ¿te das cuenta? Entonces, ese valor agregado, esa mayor elaboración, por esa razón se le llama no tradicional, ¿no? Históricamente no se transaba con el exterior en montos significativos, pues, o sea, la exportación de productos no tradicionales es pequeña, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cierto tipo de mangos, de uvas, calzado, espárragos, papas para freír, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos las clásicas exportaciones tradicionales, que son productos de exportación que a lo largo de la historia económica del Perú ha vendido, ¿no? Por ejemplo, todos los productos de la minería, o productos que ya tienen antigua cantidad de años exportándose, pero sin mayor valor agregado. Ya, productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones y cuyo valor agregado es menor que los productos no tradicionales. Claro, o sea, casi vendría a ser como materia bruta, ¿no? Aunque no necesariamente. A ver, acá, profe, las exportaciones no tradicionales con el tiempo se pueden volver tradicionales. Sí, podría ser, ¿eh? Claro, eso depende de la política económica que la autoridad del gobierno establezca, ¿no? Ahorita que estamos en campaña electoral, estoy viendo por la televisión, por el internet, una serie de planteamientos acerca del manejo económico, ¿no? Y sinceramente me parece que uno de los más interesantes sería, bueno, de los partidos que ahorita están encabezando las encuestas, ¿no? Si creemos por un momento que esas encuestas son reales, ¿no? Ya. Entonces ahí está, ¿no? Que las exportaciones no tradicionales podrían volverse en exportaciones tradicionales, podría ser, dependiendo de la política económica del gobierno de turno. Ya, ahora, la otra forma del comercio internacional, además de exportaciones que tú vendes al extranjero, tenemos las importaciones, que es al revés, ¿no? Lo representa una M mayúscula. Estas importaciones en la compra, ¿no? Compra, ¿ves?, de bienes y servicios en el mercado internacional, en el extranjero, ¿no? Por los residentes de un país. Bueno, puede ser que el Estado compre o puede ser que una empresa privada residente en el Perú, sea nacional o extranjera, pero residente en el Perú, compre determinados bienes, insumos, servicios, máquinas, equipos, herramientas, no sé. Ya, ahora, por supuesto que cuando tú compras tienes que pagar, ¿no es cierto? Yo voy a comprar, mira, Amazon te vende computadoras.
Entonces yo compro no una computadora en Ripley, Saga o Wilson, sino agarro, le compro a Amazon, que está de moda a nivel mundial a raíz de esta crisis sanitaria. Entonces, cuando yo compro a Amazon una computadora que me está cobrando 800, $600, es una salida de divisa, ¿no? Amazon no te va a aceptar que le pagues en soles, ¿no? Amazon acepta que le pagues en dólares. Entonces, los dólares es una divisa, una moneda de pago internacional. ¿Ok? Entonces, si las exportaciones generan salida de divisas, las importaciones generan, o perdón, las exportaciones generan ingreso de divisas, las importaciones generan salida de divisas, ¿no? Entra y sale las divisas. Ya, el Perú importa la mayor o menor, de mayor a menor, ¿no? Mira, de mayor a menor cantidad, a eso se refiere, bienes intermedios. ¿Qué es lo que más el Perú importa? Compra del mercado extranjero, bienes intermedios. ¿Ves? Que son para la industria de diverso tipo y que son para la agricultura, por ejemplo. O también bienes de capital, que se refiere a maquinarias, equipos y herramientas, capital fijo. Y también bienes de consumo, ¿no? También importamos bienes de consumo. Como hemos dicho, una laptop, una computadora, un televisor, no sé, ¿no? Un ventilador y tantas cosas que tenemos. Bien, entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Las exportaciones X y las importaciones M. Ahora por acá tenemos las teorías del comercio internacional. La primera teoría del comercio internacional fue elaborada por Adam Smith, que es el padre de la economía política. Siglo XVIII, ¿no? Acá está el año, mira, 1776, ¿sí? Adam Smith escribió el libro acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. O sea, lo que nosotros decimos, la riqueza de las naciones, ¿no? Ese es su título completo y original. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que planteaba sobre el comercio internacional? ¿Qué teoría planteaba el señor Adam Smith? Su teoría se le ha llamado la teoría de las ventajas absolutas. Ya, la teoría de las ventajas absolutas. Mira, cada país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que cuentan con costos internos de producción absolutamente menores, pero medidos en unidades de trabajo. O sea, tú como economía, bueno, el señor, perdón, Adam Smith recomienda que la economía de los países se especialicen en los bienes y servicios cuyos costos, en términos absolutos generales, sean menores. Es fácil, ¿no? Darse cuenta de eso, ¿no? Si nosotros producir minerales nos es relativamente fácil porque no tenemos que hacer tantos esfuerzos, nuestros costos son bajos, entonces nos convendría, ¿no? Especializarnos, mejorar nuestra productividad de minerales. ¿Ok? Ahora, esta especialización donde en bienes y servicios cuyos costos son menores, ¿no? Costos internos de producción, dice, menores, como tú puedes ver acá, dice absolutamente menores, pues se debe medir en unidades de trabajo, o sea, en tiempo de trabajo. Esa era la visión que daba el señor Adam Smith. ¿Ya? Esa estructura de costos él la sintetizaba en unidades o en tiempo de trabajo. ¿Ya? Entonces los países que se beneficiarán del comercio internacional por la utilidad mutua de mayor consumo, ya eso ya es complementario. Mira este cuadrito. ¿Ya? Ejemplo. Por ejemplo, la camisa en el Perú se demora 3,5 horas para producir una camisa. En Brasil se demora 8 horas y en Chile se demora 6,5 horas. Evidentemente sabemos que aquí en el Perú se producen cualquier cantidad de camisas, 3,5 horas. Entonces aquí debe exportarse camisas porque tiene ventaja absoluta, ¿no? O sea, su estructura de costos medido en tiempo de producción, unidades de trabajo, es menor con respecto a Brasil, con respecto a Chile en este ejemplo. En cambio, el caso del pantalón es distinto. En el Perú se demora 12 horas para producir un pantalón, en Brasil 6 horas y en Chile 10 horas. Evidentemente a Brasil le convendría especializarse porque tiene ventaja absoluta en la producción de pantalones y exportarlos. ¿Ok?
Ya, esa es la idea, ¿no? Nada del otro mundo, solamente que es la forma técnica. ¿Por qué te especializas en la producción de un bien o un servicio? Porque tienes una ventaja de que tus costos son bajos, ¿no? Mis costos son menores, entonces tengo ahí ventaja absoluta, entonces me conviene hacer negocio por ese lado. ¿Te das cuenta? Ya, ahora por aquí. Tenemos la otra teoría de David Ricardo. Este también pertenece a la misma escuela de Adam Smith, escuela clásica o escuela liberal inglesa. La escuela clásica liberal inglesa, ¿no? Bueno, David Ricardo, después de Adam Smith, en su obra Principios de Economía Política e Impuestos y Tributación, de 1817, ¿no? Principios de Economía Política y Tributación, ¿ok? 1817. Entonces aquí el señor David Ricardo nos habla de las ventajas comparativas, ¿ya? Ventajas comparativas. Entonces aquí tenemos el concepto de las propias palabras de David Ricardo. El comercio exterior sería posible aun cuando tuviera una desventaja absoluta en la producción de todos los bienes respecto a otro país, ya que este último le resultaría beneficioso especializarse solo en la producción de aquellos bienes en los que contase además con ventajas comparativas o relativas y adquirir al primero aquellos en los que tuviese una desventaja comparativa. O sea, acá la visión que nos da David Ricardo no es que se deba medir solamente en términos de tiempo, ¿no? Cuánto tiempo demora la producción de tal o cual bien o de tal o cual servicio, sino él habla de algo mucho más integrado, mucho más complejo, de que sean todos los costos. Y esos costos que te toman para producir un bien o generar un servicio se compare en relación, dice relativa, en relación a otras economías. O sea, nosotros deberíamos especializarnos en la producción de bienes y servicios cuyos costos tengan ventajas comparativas en relación a otras economías y comprar aquellos productos que a nosotros nos resulte tener un costo muy alto. ¿Ok? Bueno, en ese plan realmente puede ayudar en algo, ¿no? Pero si nos vamos a quedar solamente en eso, nunca vamos a industrializarnos. Bueno. Bien, entonces acá también se presenta un cuadrito para fundamentar esta idea de las ventajas comparativas, ¿no? Que también son llamadas a veces ventajas relativas. Mira, el bien A en el país X es 1 y el bien B en el país X es 2. Entonces, ¿en qué nos especializamos? En el bien A, porque tiene menor costo, ¿no? Porque está comparándose los dos. Ahora, en el país sí, mira, en el país sí, el bien A es 10, su costo es 10, y el bien B, su costo es 2. Entonces, en este país sí, ¿qué le conviene especializarse? En el bien B, como dicen acá abajo, ¿no? O sea, tampoco es ningún secreto, no hay ningún gran esfuerzo intelectual para darnos cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, un país X tendría una ventaja comparativa, o sea, comparando, relacionando con otra economía, en la producción del bien A respecto del otro bien B, ¿no es cierto? Acá. Si tuviese una ventaja absoluta mayor o una desventaja absolutamente menor en la producción de ese bien A respecto a otro país. Ya eso ya es comentario nada más de lo mismo. No hay por qué enredarnos. Ya, entonces, el aporte del señor Ricardo es que hay que compararse, hay que relacionar los costos que son en tu país, que consideras tú menores, pero hay que compararlos con otras economías de otros países. Bueno, en realidad eso fue un artifugio de la política externa económica de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX para formar su imperio comercial. Bien. Ya, además de las ventajas absolutas y ventajas comparativas, tenemos también la teoría de la ventaja competitiva. Esta parte de acá, porque esto de aquí es repetir. Ya yo lo he puesto así, este cuadrito, lo he rescatado porque retoma, ¿no? Entonces yo ya me voy a concentrar en este de aquí nomás, en esto que estoy señalando. Ventaja competitiva. La ventaja competitiva fue elaborada, esta teoría de la ventaja competitiva, más amplio, ¿no? Es moderna, es actual todavía, ¿no? Fue elaborado por Michael Porter en 1980, un economista norteamericano. ¿Ya? Dice, la ventaja competitiva de las naciones.
Mira, si tenemos empresas competitivas, entonces tenemos una nación competitiva, efectivamente. ¿Qué cosa sería una empresa competitiva? Una empresa que tiene una alta productividad, tiene una alta eficiencia, ¿ok? O sea que produce y logra los objetivos con menos recursos. Eso implica de que ha llegado a su máxima reducción de los costos utilizando una tecnología y una dirección administrativa eficiente. ¿Está bien? Ya, entonces las empresas competitivas van a generar una nación competitiva, ¿no? ¿Quién es más competitivo, Perú o Chile? Chile, pues. ¿Quién es más competitivo, Perú o Argentina? Ahorita, Perú. ¿Quién es más competitivo en el manejo de la pandemia? ¿Perú o Chile? Chile. ¿Cuál es el peor país que hay, el peor gobierno que ha manejado la pandemia a nivel mundial? El más mal administrador, Perú. Mayor cantidad de muertos por millón. Y hasta ahorita, ¿no? Una desgracia total. Bueno, entonces la ventaja competitiva se refiere a las empresas competitivas. Dice, se van a especializar en la producción de recursos para la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de la innovación. Entonces, este señor Porter considera que mayor innovación, mayor competitividad. Entonces, se deben implementar estrategias para lograr una mejor posición. ¿Ya está? Bueno, no está mal la idea del doctor Porter porque en los últimos 50 años, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones que más han prosperado económicamente son aquellas que tienen mayor innovación tecnológica, ¿verdad? Para la producción. Ahí está el caso de China, ahí está el caso de Rusia después de la caída del muro de Berlín, ahí está el caso de la India y todos los 7 tigres del sudeste asiático. ¿Dónde está Perú? Bueno, Perú ya sabe dónde están los últimos lugares, ¿no? Tenemos que cambiar esa situación. Bien, y acá pues estábamos hablando anteriormente de las dos formas principales del comercio internacional, del sector externo, ¿no? Las exportaciones y las importaciones. Para que tú hagas una comparación, ¿no? Con productos tradicionales, mira, productos no tradicionales, ¿ya? Y luego acá, importaciones, viene de consumo, insumo, viene de capital, otro bien. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que más importamos? Mira, la cantidad es, compara. ¿Qué es lo que más importamos? Evidentemente importamos mayor cantidad de insumos. ¿Ves? El Perú depende enormemente de la importación de insumos del mercado internacional. Hay que reducir esta dependencia, ¿no? Paulatinamente, gradualmente. Si fuera posible, técnicamente hablando. Ya. Ahora nos vamos a referir a los elementos del comercio internacional. En primer lugar, ya hemos dicho las divisas. ¿Ya? Son los medios de pago internacionales, son las monedas más poderosas del mundo que tienen aceptación mundial. ¿No? Los intercambios de comercio internacional se realizan en dólares, en euros, en yenes, en yuanes, ¿no? Las monedas más poderosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Se captan exportando inversión extranjera y turismo. ¿Cómo puedes captar divisas? Vendes en el extranjero, pues te van a pagar con divisas, con estas monedas poderosas. O también alentando la inversión extranjera, ¿no? Ellos invierten acá sus cientos de miles de millones de dólares, sus cientos de miles de millones de euros, etc. O también mediante la estimulación del turismo. Es increíble, pero por ejemplo aquí en el Perú hicimos fiesta porque recibimos a 1 millón de turistas en el año 2019. Antes de la pandemia habían llegado al Perú un poquito más de 1 millón de turistas. Con todos los recursos naturales, toda la cultura, la variedad cultural que tenemos en el Perú, con la justa llegaba a 1 millón y algo de turistas. Chile, que es un país que tiene 90% menos que el Perú que mostrar, tenía, ¿sabes cuántos turistas? 4 millones y pico. Ni hablar pues de países como México, que tienen 20, 25 millones de turistas al año, ¿no? España, que recibe 50, 60 millones de turistas, Francia, ¿no? Ya, lo que pasa es que aquí estamos recontra mal educados, recontra mal informados, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Somos un país pobre, subdesarrollado, lamentablemente, que hay que mejorarlo, ¿no? Por eso hay que escoger bien por quién vas a votar el próximo mes, ¿no? Son los que ya tienen 18 años.
Reservas internacionales, miren, reservas internacionales. ¿Ya? Estas reservas internacionales son los recursos con que cuenta el Estado, el gobierno, el país para cumplir con sus obligaciones en el exterior y para fines de regulación monetaria. ¿Te das cuenta? Mira, nuestras reservas internacionales están formadas por, evidentemente, las divisas, ¿no? Evidentemente, las divisas son parte de las, ¿no?, reservas internacionales, pero también se habla del oro monetario. A ver, está constituido, mira, por las tenencias de oro, ¿ves? El oro monetario, te decía. Por las divisas, ¿ves? Los dólares, los euros, los yenes, los yuanes, etcétera. Títulos, valores emitidos por organismos internacionales como los derechos especiales de giro. Mira, estos títulos son, por ejemplo, que el Perú ha comprado bonos de deuda externa. Le ha comprado a Estados Unidos, le ha comprado a Rusia bonos de deuda externa. Entonces, eso en un momento lo va a cobrar. Entonces, es un ingreso para el país, es una reserva internacional. ¿Ya? Las reservas internacionales netas, conocidas como RIN, ¿no?, el término técnico para decir reservas internacionales es el RIN, netas, es el rubro de cuentas monetarias que muestra la diferencia entre los activos y los pasivos internacionales. O sea, lo que tenemos que pagar y lo que nos van a pagar a nosotros, lo que mantenemos como ingreso. La RIN muestra la capacidad financiera de un país con relación a otros. Claro. ¿A cuánto asciende las reservas internacionales netas del Perú? Más o menos en unos 150.000, 140.000 millones de dólares. Las reservas internacionales netas en los últimos años anteriores a la pandemia sí tuvieron un buen ingreso. Ya, y luego tenemos los derechos especiales de giro, que acá se habían nombrado también, ¿no? ¿Ok? Derechos especiales de giro. ¿Ya? Acá está, mira. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Son activos de reserva internacional creados por el Fondo Monetario Internacional, por el FMI, en 1969, y asignados a sus países miembros en proporción a su cuota. Cuando tú dices que es un activo, quiere decir que es un documento, un título o valor a tu favor. Yo tengo un activo físico, un activo financiero. En este caso es un activo financiero. Es como una especie de moneda, es una especie de documento que lo emite el Fondo Monetario Internacional a los países miembros del fondo y en proporción de acuerdo a la cantidad de su cuota, a lo que aportan al fondo. Ahora, estos derechos especiales de giro, este documento, este activo financiero, se utiliza como complemento de las reservas internacionales para atender necesidades de liquidez originadas por desequilibrios de la balanza de pagos. O sea, si nuestra balanza de pagos resulta siendo deficitaria y tenemos que pagar ciertas cuentas al exterior, podemos hacerlo utilizando las DEG, los derechos especiales de giro, no necesariamente en dólares, en euros, en yenes o en yuanes, que es de China, sino también podemos utilizar para pagar los derechos especiales de giro que tienen el respaldo del Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Ahora, el valor de las DEC, de este activo financiero, este documento emitido por el FMI, Derechos Especiales de Giro, se calcula diariamente teniendo en cuenta los montos fijos de una cesta de 4 monedas. Claro. O sea que esto está en función del valor de las grandes divisas, pues, del dólar, del euro, del yen y del yuan. Esas 4 monedas principales. ¿Ok? Bien. Y luego está el famosísimo FMI, pues, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que es una de las autoridades económicas financieras a nivel mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Ya bueno, esos son sus objetivos bonitos, ¿no? Porque en la práctica el FMI pues responde a los intereses de las grandes corporaciones financieras, industriales, ¿no? Y no siempre a favor de los países, ¿verdad? Eso es lo que dicen siempre, ¿no?
Tú sabes que la práctica es el criterio de la verdad, ¿no? No las palabras, no lo que está escrito, sino los hechos, ¿no es cierto? Bueno, fue fundado en el 45 y es administrado por los 189 países miembros. Sí, claro, cómo no. Casi todos los países del mundo, ¿no? A los cuales le rinde cuentas. Ya, ese es lo formal del FMI. Ya, pues estos son los cuatro grandes elementos del comercio internacional. Claro que hay mucho más, ¿no? Pero esos son los más importantes que aparecen en la pre-San Marcos, pre-Callao, etc. Luego tenemos los términos del comercio internacional, mira. Incoterm, ¿no? Términos del comercio internacional, ¿te das cuenta, no? Incoterm. Estas son las normas que reflejan la práctica habitual en el transporte internacional de las mercaderías, ¿no? O sea, normas, pues, ¿no? Cosas que se han establecido mediante reglamentos y que cotidianamente se realizan y tienen que cumplirse en el comercio internacional para el transporte de las mercancías, mercaderías, productos, ¿no? Estos términos del comercio internacional sirven para establecer las responsabilidades. ¿Ya? Por ejemplo, los riesgos y la distribución del gasto, ¿no? Las responsabilidades de las transacciones comerciales entre el comprador y el vendedor. ¿Está bien? Lógico, ¿no? Si son los términos, si son las normas, tiene que establecer responsabilidades, ¿no? Del comprador y del vendedor, tiene que haber un orden. Además, son definidos por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI. No es que ha surgido, bueno, surgió empíricamente, pero luego se reunieron y acordaron de esta forma, que vamos ahorita a ver. ¿Ya? Y sufren actualizaciones periódicas, es decir, cada 10 años. Cada 10 años estos términos, estos Incoterm, pueden ser modificados. ¿Eh? ¿Cuáles son los más usados? El FAS, libre al costado del buque. ¿Ves? Libre al costado del buque. ¿Ok? El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del barco o del buque, sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido. Hasta ahí llega la responsabilidad de la persona que va a entregar la mercancía, la mercadería. O sea, a mí me han comprado, vamos a suponer, 2 toneladas de fibra de algodón. Ya, mi empresa lleva las 2 toneladas a la fibra de algodón al costado del buque, ahí en el puerto del Callao. Ahí hay una serie de establecimientos, ahí lo dejo. Se firman los documentos, los papeles, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Ese sería el llamado Incoterm FAS. Exige que el comprador despache la mercancía en aduana para la exportación. Lógico, ¿no? Claro, el comprador es el que va a recibir la mercancía allá en el puerto y ahí él va a hacer toda la gestión, todos los trámites para que pase por la aduana y sea pues exportado, no se venda, ya se vendió, lo lleven ya al extranjero, ¿no? Hasta ahí llega el asunto, ¿no? Otro, el FOB, Free on Board, o sea, libre a bordo. O sea, esa es una responsabilidad un poquito mayor, ¿no? Es una forma de valorizar las exportaciones que equivale al costo del producto considerando todos los costos para el puerto de embarque y entregado por el vendedor a bordo de un medio de transporte. ¿Ok? O sea que el vendedor te deja el producto en el puerto, perdón, en el barco, en el avión o en el ferrocarril, en el cual el comprador lo va a transportar libre a bordo. Ahí se firman todos los papeles y el resto es responsabilidad del comprador. ¿Eh? La primera es al costado del barco, al costado del buque. La segunda es a bordo del buque. Claro, pues no necesariamente tiene que ser marítimo, no puede ser el término acordado. Puede ser un avión, o puede ser un ferrocarril o algún otro medio de transporte. ¿Ok? Y luego tenemos también el CFR, costo y flete. O sea que va avanzando, ¿te das cuenta? Porque mira, los dos anteriores dice excluye el pago del seguro y el flete. En cambio, el CFR sí incluye el costo y el flete. ¿Ya? El vendedor pagará los gastos y el flete necesarios para llegar a la mercancía a puerto de destino convenido. O sea que el vendedor va a tener que ser responsable de pagar
todos los gastos hasta la llegada de ese producto al puerto del destino, o sea, hasta la llegada al otro país, ¿no? De donde se ha exportado. ¿Te das cuenta? Si bien el riesgo de pérdida o daño en la mercancía se transfiere del vendedor al comprador, cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque, este término exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. Claro, el vendedor tiene que hacer todas las gestiones, toda la tramitación para la exportación. Su responsabilidad es mayor, simplemente, ¿no? El flete, por si acaso, si no te has dado cuenta con esta pequeña comentario, el flete es el pago por el transporte, pues. El flete es el pago por el transporte, o sea el avión, sea el buque, sea, no sé, el ferrocarril o lo que sea el medio de transporte, ¿no? Y finalmente tenemos el costo, seguro y flete. Aquí ya es completo. Y aquí ya es, mayormente dice que las grandes empresas se aseguran y hacen esta forma, estos términos, utilizan esta forma o término del comercio internacional. Costo CIF, ¿no? Costo, seguro y flete. Forma de valorizar las importaciones. Equivale al costo del producto hasta el puerto de destino, considerando el costo de los productos en el país de origen. El seguro, insurance, y el costo, freight, y el flete. Esta forma de valorización permite dar cuenta exacta de la divisa necesaria para comprar un bien extranjero. Ah, lógico. Ya, mayor responsabilidad simplemente. O sea que el vendedor se responsabiliza prácticamente de entregar el producto en la puerta de la empresa que le ha comprado. Prácticamente, ¿no? ¿Ya? Es un término, el CIF, utilizado cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco o también puede ser por mar o vías fluviales de navegación interior, ¿no es cierto? Ya está. Esos son los famosos Incoterms. Ahora tenemos el tipo de cambio, ¿no? Algo que también es muy importante a tener en cuenta en este tema del comercio internacional. ¿Ya? El tipo de cambio simplemente es el precio de una moneda en términos de otra. Mira, ahorita, ¿a cómo está el dólar? Está a 3,71, si mal no recuerdo. O sea, en estos últimos días el dólar ha subido. Entonces, ese es el tipo de cambio, ¿no? Precio de una moneda en términos de otra. O sea que yo por $1 voy a tener que pagar 3 soles 71 céntimos. Está subiendo, ¿no? El mercado se ha tornado un poquito inestable, porque hay subidas y bajadas y un día a otro más o menos pronunciadas, ¿no? Lo cual es peligroso en la economía. Bueno, es que se acerca la gran crisis de Profe, mitad de año. Sí, diga. ¿y qué es lo que Dime, dime. causa la incertidumbre entre, o sea, por ejemplo, cuando estaba Trump y ahora que está Biden, qué causa la incertidumbre en la bolsa de valores? ¿Por qué baja tanto? Bueno, la incertidumbre en la bolsa de valores o en el tipo de cambio, que es aparte de la bolsa de valores, ¿no? O Claro. la incertidumbre, claro, o la incertidumbre en general en la economía es causada porque los agentes económicos inicialmente no tienen confianza sobre la nueva administración que asume el gobierno, en este caso que tú has puesto el ejemplo en los Estados Unidos. Sí. O sea, las grandes Ah, ya, no, corporaciones. no tienen la certeza de que van a estar siempre, o sea, yendo hacia arriba o que van a estar estables. Tienen miedo a caer. Claro, mira, una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿A qué me Claro. refiero? De que en la campaña el señor Biden dijo que iba a hacer tal o cual cosa en economía, Ujú. pero los dueños de las transnacionales, las empresas, la gente que está metida en los negocios y conoce de política sabe que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces, Mm, en los primeros 3, 4, 5 días, las primeras semanas, toman su precaución. En el sentido siguiente, ¿no? Que puede haber una corrida en la bolsa en que determinadas acciones, determinados sectores bajen. O puede haber corridas en que determinadas acciones, determinados sectores económicos suban, lo cual hace que ah, la bolsa se mueva de una forma irregular y a veces con ya. picos y bajadas un poquito pronunciadas, ¿no? Pero Mm, luego eso se va estabilizando en la medida que el nuevo gobierno, en este caso Biden, dé señales, de declaraciones de que su política es estable. económica, su trato de al cual sector va a ser así, así.
O sea que se vaya clarificando un poquito más las reglas del juego económico. Y eso va a pasar también aquí en el Perú. Por ejemplo, la CONFIE, Corporación Financiera de Desarrollo, y otras grandes corporaciones que representan a los grupos económicos del Perú, están que le hacen guerra espantosa a uno de los candidatos, que es conocido como la Ola Celeste, porque él ha declarado que ellos están metidos hasta el cuello con la corrupción de Odebrecht y que hay una serie de muy malas prácticas en los grandes negocios en el Perú que estas empresas participan. Entonces a ellos no les conviene que ese señor llegue a la presidencia. Y si lo llegase contra viento y marea, entonces aquí va a haber inicialmente algunas alteraciones en la Bolsa de Valores, en el caso de la Bolsa de Valores de Lima y de Arequipa que hay en el Perú, ¿no? Porque tienen miedo, tienen miedo de que les apliquen, ¿no es cierto? En cambio, si llegan los tradicionales, lo que ellos quieren, lo que les conviene, casi no va a pasar nada. ¿Me entiendes? Sí, profe, y entonces, ¿a qué se debe que la libra y el euro sean tan estables? Bueno, el dólar ahorita está en altibajos, ¿no? El euro Sí, se ha revelado un poquito más estable, ¿no? claro, pero la libra es intocable, básicamente. Bueno, te refieres tú a la libra esterlina de Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, en el Reino Unido, sí. Claro, en general la idea es de que la estabilidad de una moneda depende de la estabilidad o crecimiento regular, no hacia la loca, de una economía. Si la economía del país está más o menos bien, entonces su precio como divisa internacional va a estar también más o menos bien o por lo menos estable. Estable quiere decir que no varía grandemente o si varía, varía mínimamente, ¿no? Una cosa es que el Claro, dólar, mira, estaba en 3.62, estaba en 3.60, 3.58 y ¡pum! Subió a 3.71, 3.72. sí, Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que hay un salto. sí, Significa que pero hay problemas en eso, el eso es comercio más, internacional. eso no es más, o sea, cuando el dólar sube no es más una inestabilidad en nuestra moneda, o sea, sube para nosotros. Sí, pero por factores externos o por factores internos. Ahí hay que hacer un análisis adicional. Ah, yo pensé Claro, que siempre que ahora subía era porque recuerda, nosotros estábamos mal. claro, sí, pero eso, claro, es un análisis a partir de la economía peruana, pero como es el dólar o es la libra Claro, o si es es el más euro, internacional. tienes que arrancar por el análisis internacional y Mm, para luego bajar a lo que pasa en el Perú. Y claro, acá en el Perú, el problema es de que se está soltando plata, el Estado se está endeudando, endeudando, endeudando. sí. Entonces hay más activos financieros, más plata en circulación. La Mm, demanda crece y al crecer la demanda, sin haber aumentado la producción, ¿qué es lo que sucede? Inflación. Y eso es lo que se va claro, a venir a pero mirar. es curioso porque en Estados Unidos básicamente toda la gente vive a crédito, todo se compra en créditos, la gente estudia a crédito, Pero es entonces que, al final nunca lo terminan de pagar. claro, lo que pasa es que la política en los últimos 4 años de Trump y sobre todo en los últimos años es que él tomó la Reserva Federal y en medio de la crisis de la pandemia él ha emitido mucho dinero para sostener a su población, así como acá hay bono universal, bono no sé qué, no sé cuánto, allá también, pero allá Mm. sí son efectivos y eficientes, no como las cosas espantosamente negativas que vemos en el No, país. claro, y como ellos tienen o sea, tienen tanto dinero, lo que ellos también hacen es prestarle a los países que necesitan y después ya con los impuestos recuperan. Claro, ellos tienen una economía bancarizada. Allá casi cualquier persona tiene cuenta bancaria, acá no. No, allá aparte de tener la cuenta bancaria, todos usan tarjeta de crédito. Tengo tarjeta de crédito y todo, bueno, si no todo, por muchísimo más, ¿no? Entonces acá el gobierno imita cosas que no van a funcionar y no están funcionando. Sí, Es un ya. desastre. Pero bueno, tú sabes quiénes nos han gobernado, cómo No, han sido las no leyes. sorprende, profe, no se preocupe. Gracias por la Sí. aclaración. A veces los señores que dirigen la academia, no me refiero a esta, sino a otras, no quieren que uno comente estas cosas, se molestan. Yo le digo, yo enseño ciencias sociales. Yo no voy a repetir como loro esto y lo otro sin hacer una aplicación, un pequeño análisis de la realidad nacional y la realidad mundial. Claro, Porque porque si no, siempre tiene que haber así un no punto estamos, para contrastar, ¿no? claro, porque si no estamos hablando en el aire cosas aburridas que no sirven para nada. ¿Cuál es la gracia?
¿No es cierto? ¿Cuál ¿De es qué el de qué me análisis? sirve aprender toda la teoría de economía si después el dólar va a estar subiendo y voy a perder Claro, todo por plata? ejemplo, le digo a ti, a tu papá, los que me están escuchando, el dólar ya perdió su capacidad de reserva de valor. ¿Ah? Si tú vas a ahorrar en dólares porque dice que vas a ganar algo, es peligrosísimo, porque Sí, es muy puede bajar en inestable. cualquier momento. Puede bajar en cualquier momento. Ya tú dices, ay, ahorita compro porque va a subir más. ¿Y qué tal si baja aquí en 3,71, baja a 3,50, 3,40? Y ya has invertido Claro, 2,000, 3,000, porque, 5,000 soles. Ya perdiste, claro, ¿ah? porque también Sí. nosotros, por ejemplo, pagamos 3.70 y luego el cambio nos lo dan 3.50 y si baja va a estar Ajá. a 3.20 y no, es una Imagínate. locura. Es una locura. Es una locura. Ya. Mira, acá está esta parte académica que nos habla del tipo de cambio fijo y el tipo de cambio libre. ¿Ok? El tipo de cambio Profe, fijo en el Perú ahorita no existe. Está determinado por el Banco Central de Reserva, que es la autoridad monetaria y financiera. Esto se presentó en el Perú, mira, hasta 1992. El BCR establecía el precio del dólar, vamos a ponerlo así. El precio de cualquier divisa, pero especialmente del dólar. ¿Ya? Dice, tipo de cambio libre, que es el que tenemos ahorita. El llamado también tipo de cambio flotante, régimen cambiario en el cual se determina el tipo de cambio. Acuérdate que el tipo de cambio es cuánto vale el dólar, el precio de una moneda en términos de otra, eso. ¿Ya? El tipo de cambio de acuerdo a la fuerza del mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Está bien? Si hay mayor oferta y menor demanda, el precio cae. Si hay mayor demanda y menor oferta, el precio sube. Acuérdense de la ley de la oferta y la demanda, es sencillo, es simple. Al menos en el análisis general, porque sobre eso se pueden agregar más elementos y el análisis se enriquece, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahora nos quedamos ahí, tipo de cambio libre que es flotante, que lo determina la oferta y la demanda en el mercado. Aunque exactamente así tampoco es, pero siempre la teoría es una guía, pues no tiene por qué ser igualito que la realidad, porque si no nos enredamos. Ahora bien, este tipo de cambio libre es flexible, mira, o también el tipo de cambio administrativo. Tipo de cambio flexible, dentro del tipo de cambio libre, ves las rayitas, ¿ah? Es flotación limpia, cuando el tipo de cambio solo lo determina la fuerza de mercado. Ya, eso en el Perú a veces hay y mayormente no, porque interviene el Banco Central de Reserva comprando o vendiendo dólares, o porque los agentes económicos hacen sus movidas para alterar el tipo de cambio de acuerdo a sus intereses. Los grandes grupos económicos que manejan cientos de miles, de millones de dólares. Así que, bueno, el tipo de cambio flexible es flotación limpia, cuando solo el tipo de cambio se fija como consecuencia del movimiento de la oferta y la demanda, que son las fuerzas del mercado. Ahora el otro, que es el que mayormente se produce dentro del tipo de cambio libre, aquí en el Perú se produce esto, el tipo de cambio administrado o flotación sucia. Cuando el tipo de cambio lo determina el mercado, pero con participación, ¿ves? Acá está, con la participación de la autoridad monetaria, el BCR. Compra o vende dólares, divisas, bonos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos. Y ahora bien, mayor tipo de cambio. Mira, cuando el tipo de cambio sube, dice que hay más exportaciones y menos importación. Esto es importante porque esto te preguntan en los exámenes de admisión, ha venido en las prácticas, etcétera. Mira, si un tipo de cambio sube como ahorita, el dólar está subiendo, eso favorece a los exportadores. X. Y perjudica a los importadores. Es evidente, ¿no? Si subió el tipo de cambio, si subió el precio del dólar, al exportador le van a pagar más soles, ¿no es cierto? Pero el importador va a tener que reunir más soles para poder comprar en el extranjero, no le conviene. Entonces el BCR va a intervenir, va a saber que va a intervenir para establecer más o menos un equilibrio. Y menor tipo de cambio, menos exportaciones, al revés, y más importaciones. Claro. Ahorita las personas que tienen deuda en dólares, porque están pagando su casa, su departamento, su terreno, un alquiler en dólares, están preocupadas porque van a tener que pagar más, pues. ¿No es que ha subido el tipo de cambio? También eso perjudica al acreedor, al deudor en dólares. Ya, ahora bien, veamos esta parte que dice acá, desequilibrio del tipo de cambio. ¿Ya? El aumento del tipo de cambio y la disminución del tipo de cambio.
Mira, cuando aumenta el tipo de cambio se produce una devaluación o una depreciación. Ahorita que ha subido el tipo de cambio, aumento del tipo de cambio, se está produciendo la devaluación de la moneda nacional porque pierde su valor frente a la divisa, en este caso frente al dólar. Subió a 3,71, ya no estaba en 3,62, subió a 3,71. Tenemos que pagar un poquito más. Se da cuando el tipo de cambio es fijo. Bueno, este término de evaluación ya no se usa, pues. Este término se usa cuando había tipo de cambio fijo, pero quedó la costumbre de hablar de que nuestra moneda se está devaluando. En realidad, el término académico actual, formalmente hablando, es depreciación. La moneda nacional se deprecia cuando el tipo de cambio es flexible, como es lo que pasa acá. Tipo de cambio libre, flexible, acá, administrado. Y ahorita se ha producido una depreciación de nuestra moneda, porque subió el tipo de cambio. ¿Ok? Ya, y luego la disminución del tipo de cambio, que a veces también sucede, ¿no? El dólar va bajando un poco. Ya, hablamos en nuestro Perú del dólar porque es la divisa que tiene mayor aceptación. Aquí en Perú ya un contra. ¿Ok? Entonces, revaluación. La moneda nacional aumenta su valor cuando el tipo de cambio es fijo. Y ya no se usa, pero lo ponemos por el histórico. Y apreciación. Si el tipo de cambio disminuye, nuestra moneda se aprecia. Apreciación. La moneda nacional se aprecia, o sea que la moneda extranjera se abarata, cuando el tipo de cambio es flexible. O sea que hoy en día los términos que se usan es depreciación cuando el tipo de cambio sube y apreciación cuando el tipo de cambio baja. Ese es el término. ¿Ok? Ya, entonces usted me preguntará, no, bueno, profe, entonces, ¿en qué ahorramos? Si yo tengo plata, mi papá recibió su AFP, 100.000 soles, 140.000, recibió los 20.000 o lo que sea que ha recibido, ¿qué hago con eso? Poner un negocio físico es altamente arriesgado, mucho más que antes de la pandemia. Puede ser, ¿no? Pero es muy, muy, muy arriesgado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Jugar en la bolsa de acciones. ¿Qué puedo hacer? Investigar, averiguar lo de las criptomonedas, el Bitcoin. Eso es lo que puedes hacer. Es mucho más seguro que meterlo en dólares. Ahora, lo meto en una cuenta de ahorro, no te paga nada, pero una cuenta de ahorro te paga una tasa de interés menor a la inflación esperada este año. O sea que tu dinero se va a depreciar. ¿Ok? Lo otro, fondos mutuos. Fondos mutuos no te pagan suficiente. Algo, pero no es lo... Tienes que buscar la mejor alternativa para que tu dinero produzca más dinero. Sobre todo que se viene una gran crisis a mitad de año, ¿no? Julio, agosto, por ahí, de repente un poquito más, todos los grandes economistas están anunciando que a nivel mundial, incluido América Latina, va a haber una crisis muy fuerte. Y estos movimientos raros que tiene el Bitcoin, que tiene el dólar, ya están anunciando. Bueno, y acá todavía no tenemos los millones de vacunas asegurados, claro. ¿Qué vamos a tener con estos señores gobernantes? ¿Qué quería decir, joven? Diga. ¿En qué aplicaciones se puede invertir en la bolsa o en comprar acciones de empresas? Bueno, en el caso peruano, lo que siempre están con una creciente son las acciones mineras. Las acciones mineras. No, o sea, me refiero a cómo las puedo comprar o conseguir. Ya, mira, acá en el Perú, y en Estados Unidos, en la China y en la Cochinchina, tu participación en el mercado de la bolsa de valores es a través de una sociedad agente de bolsa. ¿Y cuáles son las...? Bueno, yo te recomiendo fase 4. La sociedad agente de bolsa, fase 4. Te ofrece mucho menos impuestos, mucho menos cobros que las otras que son un poco más abusivas. Porque todo te van a cobrar, no es gratis. Claro, o sea, no porque son el mediador, tienen que llevarse su comisión. Vamos a suponer que tú tienes mayor de edad, tu papá tiene $5.000 que quiere invertir en la bolsa. No voy a ir yo personalmente a la bolsa a comprar acciones. No. Lo haces a través de la sociedad agente de bolsa. ¿Ok? Y eso es así, sí o sí. Claro. Es legal. Todo está legalizado mediante la normatividad. Y en Perú usted dice que lo más seguro son las acciones mineras. Bueno, sí, por el momento sí. Y hay que averiguar, porque tú sabes que el mercado es cambiante, más en estos tiempos de crisis espantosa. Claro. Escúcheme, joven. Mi intención es de que usted cambie el chip. El peruano no tiene educación financiera. No. El peruano no tiene educación financiera, no sabe Nadie piensa en ahorrar acá. No sabe nada de cómo ahorrar, en qué ahorrar y cómo hacer. Entonces yo trato de cambiarles en todo, en Historia del Perú, Historia Universal, el chip de cómo analizar, cómo pensar las cosas, ¿no? Porque ustedes son la nueva generación, estamos en el bicentenario.
Y a ver, si tú ves un poco los noticieros, tú lees en internet, te das cuenta cómo está el país. Una desgracia total. O sea, el país que yo me muero mañana más tarde, tu papá, tu mamá, porque así es la vida, ¿qué país te vamos a dejar? ¿Qué sociedad? Un desastre. Ahora, piensa que tú ahora tienes 17, 18 años, 16 años, pero vas a tener que crecer y ser un hombre, una mujer. ¿Qué sociedad quieres dejarle a tus hijos? ¿Me entiendes? Entonces ustedes tienen un peso muy grande, ¿eh? Cambiar este país, que está Claro, muy mal. porque es importante porque mucha gente antes no conocía lo que era invertir, ahorrar. Entonces, cuando tuvieron sus Claro. hijos, no tenían un colchón para caerse ahí y ya los llevó a la Exacto, pobreza o cosas así. exacto, 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 exacto. ¿Ok? Ya muchachos, sigamos. Y luego tenemos acá la Organización del Comercio Internacional. Mira, tampoco son mayormente términos totalmente desconocidos, ¿no? Tenemos que en la Organización del Comercio Internacional un montón de disposiciones legales, ¿ves? Disposiciones legales, normas, leyes, convenios, acuerdos, tratados, pactos y costumbres internacionales. La palabra lo está diciendo, Organización del Comercio Internacional. Tiene que haber una ley, tiene que haber un reglamento, tiene que haber un tratado, un pacto y hasta incluso costumbres que han sido legalizadas, institucionalizadas. Entonces aquí tú tienes que saber qué es una aduana, qué es un arancel. Hay gente que tiene sus negocios o le gusta importar, ¿no? Entonces ahí está. Pasas por la aduana y pasas por el arancel. La aduana es la institución encargada de intervenir en el tráfico internacional, ¿no? En el comercio internacional de mercancías, vigilando su paso a través de las fronteras aduaneras y aplicando las normas sobre el comercio exterior. Son oficinas de control. Clarísimo. O sea, no hay que ser un experto en economía internacional. ¿Qué es una aduana? Una institución que administra el comercio internacional, para lo cual aplica las normas, las leyes, los acuerdos, los convenios autorizados, ¿no? Por los estados, las instituciones internacionales, etcétera. ¿Ves? ¿Y qué es un arancel? Son los impuestos a las importaciones. Cuando tú compras algo del extranjero, el Estado te cobra un arancel, un impuesto. Impuesto, y además, mira, dice bien claro, te lo he puesto aquí, mira, impuesto indirecto, porque esto ha venido en preguntas antiguas del examen de admisión. ¿El arancel qué tipo de impuesto es? Indirecto, que grava la importación. ¿Qué cosa quiere decir que grava? Que se le impone, que es obligatorio que se pague por importar algo del extranjero. Se utiliza como instrumento de política proteccionista, puede ser, es fijado por el presidente de la República, bueno, según la Constitución, mediante decreto. Puede ser arancel ad valorem, arancel específico, ¿ok? El arancel ad valorem y el específico. Y luego tenemos acá los objetivos, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos acá medidas para arancelarias, no solamente aranceles, también tenemos las salvaguardias, el antidumping, que no se cumple, y luego el Organismo Mundial del Comercio, la OMC. Así como hay una OMS, Organización Mundial de la Salud, también hay un Organismo Mundial del Comercio, ¿ves? Sede de Ginebra, Suiza, se estableció en enero del 95. Estos son los que establecen todas estas normas, pues. Todas estas normas, tratados, acuerdos, lo que supervisa todo la Organización del Comercio Internacional. Ya, muchachos, entonces ahí pues nos vamos a quedar porque ya el tiempo nos ha ganado. Yo siempre he dicho, una hora para economía no es suficiente, debe tener 2 horas, pero no me hacen caso. Sí, Es profe, muy es poco, suficiente. y es muy poco porque en los colegios no hay. Claro, entonces tú te pones a O si veces hay en un es tema. también 1 hora. No, está mal, pues no, no sé por qué hacen eso. Antiguamente a nosotros nos enseñaban 2 horas y era muy interesante porque tienen la oportunidad de explicar ciertas cosas, pues no, no se puede hacer las cosas Creo así que tan mi papá me dijo largas. que en su colegio tenían economía y economía para el hogar, entonces se dividía en 2 horas. 1 hora Claro, para cada uno. para nadie es un secreto que en los últimos 20, 30 años la educación peruana estatal se ha ido al piso. Sí, Programas, profesores y todo lo que signifique la educación, la formación, ¿no? Ha bajado enormemente. Muchachos, le tengo que dar las claves porque tú sabes que la vida continúa y yo tengo clases también, como otra sí, profe. institución. Se Por preocupe. favor, Perdón por quitarle tiempo. no, no, no se preocupe. La uno, por favor, anoten esto para que usted revise, ya me están avisando. 1 dedo, 2 dedo, 3 beso, 4 beso, 5C, 6C, 7B, 8 dedo, 9 dedo,
10 casas, 11 dedos, 12 avión, 13 dedos, 14 besos, 15 dedos, 16 casas, 17 besos, 18 besos, 19 avión y la 20 avión. Ya, esas serían las claves para que usted lo revise, lo lea, lo compare con calma, pero por favor dedique su tiempo, pues no todos los cursos son importantes. Hay cursos que son más importantes, RM y RB tienes que ser un campeón, si no, no ingresas. Pero también hay que revisar un poquito esto de historia, hay que revisar un poquito más lo de historia, hay que revisar un poquito más y lo de economía. Ya, joven, lo dejo entonces, hasta luego. Chao. Sí, profe, muchas gracias. Cuídese. Que le vaya bien.